Hola, soy Alicia Fernández Gallego Casilda, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona. En este congreso voy a presentar una ponencia titulada After the Death of Don Juan de Sylvia Tanton Warner, una resocialización del mito como alegoría de la Guerra Civil Española. A modo de introducción, partiré con una breve biografía de la autora, una autora hasta ahora poco considerada por la crítica literaria. Sylvia Tanton Warner nació en el barrio londinense de Harrow-on-the-Hill en 1893, casi una década antes del final del reinado victoriano, en el seno de una familia de clase media. Careció de educación formal y fue instruida en casa por su padre, que era maestro de historia y quien falleció en 1916. Warner se trasladó entonces a Londres para estudiar musicología y composición y fue durante 10 años la única mujer en el comité editorial del proyecto Tudor Church Music del Carnegie Trust. Durante su estancia en la capital británica conoció a varios miembros del círculo intelectual asociado al Trinity College de Cambridge, entre ellos Theodore Francis Powys. Powys le presentó al novelista David Garnett, quien a su vez le presentó a su editor Charles Prentice, y fue Prentice quien acabó publicando la primera novela de Warner, titulada Lolly Willers, en 1926, así como su primer poemario, The Espalier, en 1935. El activismo político de Warner se había intensificado para entonces a causa del auge del fascismo en Europa, hasta culminar en ese mismo año, 1935, en su adhesión al Partido Comunista de Gran Bretaña. Al estallar la Guerra Civil al verano siguiente, Warner realizó un primer viaje a España, del que resultó una serie de poemas dedicados a su pareja, la también escritora Valentine Ackland. En julio de 1937, Warner regresó a España para asistir como parte de la delegación británica al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado durante la guerra en territorio republicano. Fue a su regreso a Inglaterra cuando comenzó a escribir la que sería su quinta novela, After the Death of Don Juan, publicada por la editorial Chatto & Windus en 1938. Si bien los años formativos de Warner estuvieron marcados por el auge vanguardista y a pesar de sus conexiones con el círculo de Bloomsbury, su concepción respecto de la escritura se alejaba del hermetismo experimental del modernismo británico para servir, por el contrario, a intereses partisanos derivados de su cosmovisión marxista. El resultado es lo que David James define como modernismo tardío, entendido como un cruce entre modalidades estéticas propio del periodo de entreguerras, que resulta en una práctica literaria a caballo entre la tradición modernista y la influencia del realismo socialista entre los intelectuales occidentales de filiación comunista. En After the Death of Don Juan, Warner instrumentaliza el personaje del infame seductor español para ofrecernos lo que ella misma describió en una carta a su amiga, la escritora Nancy Cunard, como una parábola sobre la química política de la Guerra Civil Española, en la que Don Juan se convierte, escribió Warner, en el fascista de la pieza. La obra narra la fragua de una revuelta campesina en un pueblo a las afueras de Sevilla en la década de 1770, donde el máximo terrateniente de la zona, don Saturno, el padre de don Juan, lleva largo tiempo sin cumplir con su promesa de conceder a los agricultores un nuevo sistema de irrigación que les facilite la prosperidad de sus cultivos. De dicho motín proletario es testigo una camarilla de nobles procedentes de la capital que ha llegado al castillo de don Saturno para informarle de la desaparición de su hijo tras haber dado muerte al padre de doña Ana, después de que éste hubiera confrontado a don Juan por intentar violar a su hija. Antes de continuar, considero oportuno aclarar por qué hago referencia a don Juan como mito y no como motivo o tópico literario, por el contrario. Los orígenes del personaje de don Juan se remontan a una leyenda ampliamente extendida en el occidente cristiano,
relacionada, como indica Jean Rosset, con el convidado de piedra o muerto viviente, que hace de agente o mediador entre el mundo terrenal y el sagrado, por un lado, al igual que relacionada con temas propios del mito, como en este caso el castigo divino. Es esa función edificante de la historia original la que comienza a perfilar su condición de mito, si bien, a diferencia de los mitos fundacionales, la historia de Don Juan no carece de autor. El surgimiento de su figura se encuentra por amplio consenso en el drama fantástico de Tirso de Molina, titulado El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que se estrena alrededor de 1616. Desde este momento, como recoge Elía Mayol de Albarracín, el relato se traslada de España a Italia y de allí a Francia, donde se consolida en la versión de Molière estrenada en 1665. Don Juan ou le Festin de Pierre. Don Juan es condenado al infierno por sus actos, tanto por Tirso de Molina como por Molière, aunque este último envilece al personaje más allá de su carácter libertino, convirtiéndolo en alguien que engaña incluso a su padre para satisfacer sus propios intereses. Molière amplía en este sentido el abanico de vicios denunciados mediante la figura de Don Juan y culmina la desacralización de la trama que ya se había iniciado con el paso del mito a través de los comediantes italianos. En su novela, Warner contribuye a la completa desaparición de esa vocación moralizante al retomar la historia allí donde Molière la acaba, para revelar al lector que en realidad Don Juan no ha muerto. La novela arranca así en una traducción propia. La muerte, o más bien la desaparición de Don Juan de Tenorio, tuvo lugar en Sevilla en la séptima década del siglo XVIII. Por consiguiente, y como se descubre más adelante, Don Juan no ha abandonado en ningún momento el mundo terrenal, sino que simplemente se ha dado a la fuga en espera del momento adecuado para regresar y arrebatar a su padre, don Saturno, el control de las tierras del pueblo. Este proceso de mundanización, por así llamarlo, se explica hacia el final de la novela a través de los pensamientos de uno de los campesinos una vez que don Juan reaparece vivo. ¿Qué había visto? Nada sobrenatural, nada que temer. Un hombre corriente, lo suficientemente corriente como para comportarse como lo hacen otros hombres. Eso era todo. No un hombre del infierno, sino simplemente un hombre de carne y hueso, dice este campesino. Del mismo modo, cuando doña Ana acude a explicar a don Saturno que su hijo ha sido arrastrado a los infiernos, o eso cree ella, este le responde: no acepto esa historia sobre demonios que han arrastrado a Juan con premura hacia el infierno. Ya la había escuchado con anterioridad. Esa misma leyenda lleva al menos 3 siglos circulando por el pueblo. De hecho, la historia ha calado incluso en la literatura. Molière escribió una obra sobre el tema, una obra algo inconsistente, pero que aún así tenía su mérito. Warner confiesa así su resocialización, tomando el término de Héctor Arruabarrena, del Don Juan de Molière, una estrategia intertextual posibilitada por la universalidad paradigmática de los atributos deplorables que encarna el personaje. Mayol de Albarracín apunta a la saturación simbólica y a la cerrada organización estructural del mito de Don Juan como aquellos elementos insoslayables que precisamente le otorgan su elasticidad atemporal. Don Juan trasciende así las fronteras del tiempo y del espacio, prestándose a ser instrumentalizado por Warner en un ejercicio etnográfico que le permite ahondar en las tensiones ideológicas que marcaron la Segunda República y precipitaron el golpe militar contra el gobierno en julio de 1936. En consecuencia, los personajes presentados en la novela no ostentan una dimensión individual, sino que constituyen arquetipos políticos mediante los cuales Warner ilustra la Guerra Civil Española como una lucha de clases. En la sociedad feudal en la que se ambienta To the Death of Don Juan, los agricultores son descritos por el señorío como repugnantes y malolientes.
Don Otavio, el prometido de doña Ana, afirma: no son más que campesinos. Estos jornaleros de los que habla habitan un espacio liminal entre la iglesia y el castillo, a merced, por lo tanto, del clero y de los terratenientes. ¿Qué puede uno hacer contra el destino y contra la alta burguesía?, se pregunta uno de estos jornaleros, ¿no?, ironizando sobre la opresión de la clase trabajadora como una inevitabilidad trágica de origen divino. Los intentos de estos agricultores a lo largo de la novela por apropiarse de las tierras que trabajan remiten a la reforma agraria republicana, así como a las numerosas colectivizaciones practicadas durante la guerra, sobre todo por facciones anarquistas. Y son prácticas que en la novela representan una amenaza para quienes se encuentran en una posición de poder. Todos ellos se alían, por lo tanto, a pesar de sus diferencias, al estallar la revuelta campesina contra don Saturno, una vez que don Juan ha regresado al pueblo. Don Otavio, hasta entonces en pie de guerra contra don Juan por haber intentado violar a su prometida, le confiesa: vine aquí para vengar mi honor, pero en una hora como esta, el honor no puede acomodar disputas personales. Todos debemos permanecer unidos ante el enemigo común. A lo que don Juan le responde con una reverencia indulgente. Warner, aún así, en una sola casta a todos cuantos condonaron el ataque fascista contra la República. Es en ese momento de la obra cuando don Juan ordena a su séquito que abra fuego contra los agitadores, lo que resulta en la muerte de Ramón, el líder de la rebelión campesina, un desenlace que resulta casi profético del que sería el resultado de la contienda española un año después de la publicación de la novela. Lo que Warner hace al llevar la revuelta campesina a un fracaso es formular su creencia en la necesidad de cambios estructurales en pos del comunismo. Recordemos al fin y al cabo que, a diferencia de otros intelectuales de su generación, que se desencantaron gradualmente con el proyecto político de la Internacional Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, Warner mantuvo abiertamente una postura prosoviética hasta su muerte en 1978. Lo mismo hace el personaje de Ramón horas antes de ser abatido, al recordarnos que no basta con ganar la guerra, ya que acabar con un tirano no implica necesariamente poner fin a la precariedad enraizada que padece la clase obrera. Con sus palabras doy cierre a mi ponencia. Le costaba encontrar las palabras y, exasperado consigo mismo, le pegó un puñetazo al árbol. La fruta cayó y se esparció por el suelo. Ahí, exclamó, ahí ha caído una docena de don Juanes. Pero aquí, y volvió a golpear el tronco, aquí sigue el árbol. Hemos visto, en conclusión, cómo Warner embebe su novela en los postulados propios del materialismo histórico, sirviéndose del arraigo del mito de don Juan en el imaginario occidental, con el fin de reseñar la realidad política de España durante los años de república y guerra, mediante la exploración de las interrelaciones entre clases sociales y sus respectivos arsenales ideológicos. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios.